primero, bienvenido al Palau. Gracias. ¿Qué tal el partido? Supongo que, claro, amargo, ¿no? Después de la derrota y más por esa última jugada, casi en los últimos segundos, ¿no? Ese balón perdido. Sí, además hemos tenido tiros libres para empatar y luego también el saque de banda, pero bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con la segunda parte que hemos hecho, que hemos jugado más duros, hemos defendido muy bien y por eso hemos ido mandando en el marcador bastante tiempo. No tenemos ningún objetivo claro, ¿no? Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro juego, tenemos yo creo que margen de mejora, igual que este Barça y bueno, esperemos que en el partido de allí pues podamos llevarnos nosotros el partido. ¿Qué tal por Rusia? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo es el baloncesto allí? Bueno, es una liga diferente a la de aquí, es un baloncesto diferente, viajes largos, pabellones más vacíos que aquí, pero bueno, yo creo que el nivel es bastante bueno, hay equipos que están apostando por el baloncesto, están invirtiendo dinero y es una liga bastante competitiva en la que casi todos los equipos pues, pueden luchar por entrar en playoff. ¿Qué tal? Te iba a preguntar eso, público y prensa, ¿qué tal? ¿Ahí también impresionan mucho? No, mucho menos. Allí el baloncesto se sigue muy poco. Bueno, ya lo viví el año pasado en Khimki, en Moscú. La verdad que no se sigue prácticamente ni a CSKA, que es el equipo líder allí, el favorito de todos, y la verdad que en ese sentido hay mucha menos repercusión. ¿Qué tal la experiencia NBA? Bueno, pues una etapa de mi vida en la que me ha servido para aprender, también era un desafío para mí el de estar allí y la verdad que tuve momentos en los que pude disfrutar mucho, otros que fueron más duros, pero yo creo que de todos pude aprender algo y es con lo que me quedo. ¿Te veremos en los Juegos Olímpicos? Pues ojalá, ¿no? La verdad que estar en la selección pues siempre es un premio muy bonito y en unos juegos más, ¿no? Este año yo creo que disfrutamos todos mucho del Eurobásquet que hicimos y todavía queda mucho, pero ojalá podamos hacer un buen equipo. Queda todavía selección. La gente decía que en el europeo de básquet no vais a hacer nada de ellos, porque no estáis campeones. Sí, hace tiempo que había gente que retiraba a jugadores más veteranos, pero bueno, el mismo Pau demostró este año que sigue incluso mejorando, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar orgullosos de lo que hace la selección y de la gente que también sigue entrando. La última, ¿un pronóstico para los Juegos Olímpicos? ¿Te atreves? Bueno, no, no porque está muy lejos y bueno, yo creo que todavía queda mucho para eso. Yo creo que hay equipos que son favoritos a estar ahí, pero todavía no están desplegando todo su juego. Yo creo que el Barça es uno de ellos. El otro día incluso vimos en Madrid que en casa le costó ganar al Bayern porque todavía no están, yo creo que acoplados todos y bueno, hay muchos equipos así que les está costando arrancar en este principio de temporada. We feel so sad, obviously, because we lost the game. With the way we lost it, we have to be sad. We competed excellent in all game. We took one difference like 10 points up, and then we had to just to control our emotions, to stay focused in every defense. Something that we didn't make. Of course, Barcelona after the out with the great personality of their players and the great quality they find, open shots, moving the ball, and they make 3 in a row. And they came back very soon in the game. But even with this way, we had our chance to win this game. We had just to avoid to make the turnovers. We turned the ball over 3 times in the last 2 minutes, and finally we lost this game. So for our effort, I can't say that I'm satisfied, but for the result, no. You don't have many chances to win Barcelona in their home court because everybody can realize that here is a very difficult environment to win, play, and compete. We did it, and I have to say, bravo, a good job to our players, but at the same time, we had big chance to win this game, and we did it. So it's going to be a lesson for us. We continue our effort in this EuroLeague. Our record is 4-1 in the first half, and we need to make, I think, 1 or 2 wins more to qualify the top 16, which is our target. Thank you very much. Obviously, we made even the last one because we had the chance to win this game.
we had a special out of bounds for a 3-point shot. And as we moved and we set some screens, I was the player that we target to shoot wide open, but we turned the ball over. It's not a complaint about Draper because he did excellent job. At the same time, we turned the ball over two times. We just need to have clear mind last 1-2 minutes because this is the only way to win this game. I have to say that before the game, when we were in Krasnodar in the practice, we gave to the players one paper with the personal characteristics of each one player of Barcelona, and I say, guys, don't see this paper because you will see many good players, high quality players, and don't see this because if you stay on this, on the quality of this full roster, it's not the right, you are not in the right direction. You have to see generally how they play, and we have to compete in this game. We did it with the right way. We have our chance, but okay, we have to see why we lost the game. First of all, it's a big honor for me that Lokomotiv gave me the opportunity to continue in EuroLeague this year, because I was unemployed from last October, and for me it was a good chance to work in this well-organized club. So for me it's a big honor. About next year and all this procedure, this process that happens in European basketball with a change of now with 16 teams, and obviously Lokomotiv, it's very difficult to have the chance. We have to, for example, to win the VTB League, which is very difficult for us. But I have to stay focused in this year. We have obligations, very difficult obligations, playing 2 games per week, traveling so much. Yesterday we had 18 hours door to door coming here, 2 o'clock at night Russian time. Tomorrow we have to do the same. We're coming back in Krasnodar at 3:30 in the morning, and Sunday we have game for this league. So Krasnodar is the worst place in Europe. Not as a city, it's a great city, but just you have to travel all over Europe through Moscow, and it's very difficult. So I can I have to say that I appreciate the players' effort because they are so tired of this, but this is our job. For Lokomotiv, it's important to stay focused in our targets, in our goals that we have this season. To make a step up, to go to the top 16, because last year, as you know, Lokomotiv was in Eurocup, and now we compete in EuroLeague in such a tough group with so many good teams. There is no weak team in our group, so every game counts. Until now, we did a perfect job. We had 4 wins in the first round. So about next year, let's talk on summer. Bona nit, contents per la victòria, contents per tota la gent que ha vingut, que és un partit emocionant. Un partit que sabíem, a la prèvia dèiem que seria un partit difícil, i així ha sigut. Ells tenen molta qualitat, com dèiem a la prèvia, amb pilota recuperada i amb rebot d'atac, i això s'ha vist durant el partit. Això els ha ajudat a estar dins del partit, més les seves bones actuacions d'alguns jugadors, com Draper, que ha estat al nivell moral, o Delany, que ja ve sent habitual. El partit el portàvem més o menys controlat fins al descans. Penso que la primera part podríem haver pres un avantatge superior a la que portàvem. Alguns errors a la cistella i alguns bàsquets difícils d'ells ens han permès entrar en partit. Al tercer quart hem jugat el nostre pitjor joc, hem tingut 6 pèrdues al tercer quart. Ha fet que només féssim 11 punts, hem tot a perdre la pilota. És evident que Lokomotiv juga una defensa molt agressiva, hem anat 27 vegades al tir lliure, hem posat el llistó molt alt, és difícil xiular totes les faltes que es cometen. I a l'últim quart, quan pitjor estaven les coses, hem tingut una bona reacció, hem canviat un parell de coses que ens han funcionat bé i hem aconseguit guanyar aquest partit. Felicitats a tots els barcelonistes per això i a tota la gent que ho ha fet possible.
al llarg de tot aquest temps, 250 victòries, que som el segon equip que ho aconsegueix a la història, crec que és una xifra molt interessant. Que el base hagi estat el màxim rebotador, Satoransky, i que el pivot hagi estat el màxim assistidor, què et diu? Bueno, tenen aquesta qualitat tots dos, són jugadors molt complets i exactament aquesta situació no és molt habitual, però sí que és habitual que els tinguin nombres alts en les dues coses. Sempre és interessant tenir jugadors que poden fer més d'una cosa bé. Bueno, l'arbitratge no vull parlar d'ell, crec que avui era un partit on, com tu dius, ells juguen molt bona defensa, el nivell físic és molt alt i ens ha costat molt adaptar-nos, ens hem queixat del que no ens pitàvem, però no érem capaços d'igualar el seu nivell físic i és una assignatura pendent, en el sentit de ser capaços de jugar més minuts en partits d'aquest nivell físic, no? I jugar bé davant dels partits més físics ens ha obligat una miqueta a precipitar-nos, a perdre una miqueta el control, a no girar la pilota com sempre la girem. Per tant, crec que avui podríem dir que no hem sigut capaços de jugar el nostre joc contra aquest nivell físic. En canvi, al final del partit sí que hem jugat una mica diferent d'espais, amb el Samardo, amb Alante, creant, amb altres situacions, amb 3 espais exteriors i 2 interiors, com si diguéssim, i ens ha anat força bé en aquest sentit. Congratulations, Fernando Modelo from GONG BG from Bulgaria. I want to ask you about Bulgarian player Alexander Bezen. He didn't play tonight, but outside the game, a few words about his development. How is he doing so far, in your opinion? Muchas gracias por la felicitación por la victoria. Estamos contentos con su trabajo en el día a día. Es un jugador muy joven, con mucho futuro. Lógicamente, ahora estamos en un club de alto nivel, tiene que ir encontrando sus espacios poco a poco. Nos ha ayudado mucho en el principio de la temporada y seguro lo va a seguir haciendo en el futuro. Creo que es un jugador que nos da muchas cosas positivas y si estás aquí el domingo seguro que le vas a jugar. Sí, vam començar amb un mal partit, que no vam ser capaços de guanyar. A partir d'aquí penso que hem jugat bastant bé. Potser avui no ha estat la nostra millor nit, però també hem sigut capaços de guanyar en una situació molt adversa. I sí, ara estem en primera posició, empatats amb el Lokomotiv Kuban, amb 4 victòries. No hi haurà el desenvolupament d'aquesta segona volta, com si diguéssim. Tindrem partits importants, però la veritat és que el proper partit a casa ens fa molta il·lusió de jugar, perquè vam perdre el primer partit contra ells y tant de bo siguen capaces de guanyar-los y donar un pas endavant en aquest grup. Yo quería pedirte una valoración de lo que es la próxima Euroliga, los cambios que se han hecho, y quería preguntarte también si puede afectar un poco a la CB en el aspecto de que puede obligarle a lo mejor a bajar equipos, es decir, a quitar 2 equipos más de lo que hay, y si los equipos de la zona mediana pueden desentenderse un poco de lo que es ACB y preocuparse más del Eurocup para ganar la Eurocup para acceder luego a la Euroliga. Bueno, un poco contesté en la previa y te contesto ahora que hay unos directivos en nuestro club que son los que tienen una visión global de qué es lo mejor para el club y que trabajan con otros directivos de diferentes clubes para encontrar el mejor camino de todas las competiciones. No me atrevo a hacer una valoración muy grande a nivel global con respecto a la ACB. Sí que lo que está claro es que hasta ahora entre la primera fase de la Euroliga y el Top 16 hubo 24 partidos y ahora como mínimo habrá 30, con lo cual sí que puedo opinar desde el punto de vista deportivo que habrá más partidos, con lo cual no he visto el calendario ni la propuesta de calendario, pero imagino que habrán semanas de 3 partidos, con lo cual no es que sea un problema ni mucho menos que haya más partidos, pero sí que sería importante que todo el mundo se pusiera de acuerdo para la distribución de las cargas, de la distribución de los horarios entre partidos, que como mínimo se pudiera cumplir las 48 horas. Yo creo que sería necesario establecer algún tipo de norma donde se pudieran respetar las 48 horas entre partidos. Más allá de todo esto, no me atrevo a opinar mucho más que desde el punto de vista de Barcelona y de sus aficionados. Seguro que será muy bonito este nuevo formato en el sentido de que todos los clubes grandes van a pasar por aquí, el Palau
vivir todos los enfrentamientos posibles, cosa que en este momento, en este sistema de competición, puede pasar de que con varios equipos no te acabas enfrentando en toda la temporada. Por lo tanto, en este sentido, creo que para el aficionado al baloncesto de aquí, pues es muy interesante. Com a persona de bàsquet, que hi hagi una ombra de cisma, com hi va haver en el seu moment, això amoïna. Una ombra, perdó? De cisma. Ah, de trencament. No tinc aquesta sensació, una ombra de trencament. Hi ha dues competicions, cada un de les dues competicions intenta fer un producte el millor possible, el més atractiu possible. Treballen molt perquè això sigui així i no tinc aquesta sensació, jo des de la meva perspectiva, que hi hagi una